Estás atrapado en un ciclo invisible, un ciclo que se alimenta de tu energía, tus sueños, tu vitalidad. Un ciclo que te consume lentamente, incluso cuando crees que tienes el control. Y no, esto no es drama, no es una exageración, es la cruda realidad de la mayoría que se niega a ver. Cada día te levantas y llevas dentro fuerzas que te moldean cada decisión, cada pensamiento, incluso cada impulso. Fuerzas que no piden permiso, no siguen tu lógica, no respetan tus planes. Dices, hoy será diferente, hoy no me sabotearé, hoy tomaré las riendas de mi vida. Pero antes de darte cuenta, estás ahí otra vez, repitiendo los mismos comportamientos que juraste abandonar, sumergiéndote en las mismas distracciones, alimentando los mismos vicios, evadiendo lo que más importa. Esto no es falta de inteligencia, no es cuestión de disciplina, ni siquiera de motivación. Hay algo mucho más oscuro ocurriendo. Algo que Freud, hace más de un siglo, fue uno de los primeros en ver con cruda claridad. Según él, los seres humanos no estamos impulsados únicamente por el deseo de vivir, crecer y crear. No. Dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza tan antigua como la vida misma, el impulso de muerte, un deseo ciego que busca la disolución, la autodestrucción, el regreso a la nada. Y para hacerlo aún más perverso, el cerebro humano ha aprendido a transformar esta autodestrucción en placer. Cada pequeño sabotaje, cada repetición de un patrón destructivo, cada elección que en el fondo sabes que te hará daño. Todas estas acciones son recompensadas por tu propio sistema de dopamina. Es tu propio cerebro reforzando comportamientos que te destruyen. Sientes un pequeño alivio, un placer fugaz, y el ciclo continúa. Pero no te das cuenta, porque en el mundo moderno, Thanatos no se manifiesta de manera obvia. No es un deseo consciente de morir, no. Se esconde detrás de máscaras. Placer inmediato, distracción, compulsiones, procrastinación, vicios sutiles, anestésicos mentales, redes sociales, incluso la pornografía, el alcohol, comida, juegos, relaciones tóxicas, trabajo excesivo. Todo esto puede ser, sin que te des cuenta, la expresión camuflada de este impulso de muerte. Un deseo inconsciente de escapar, de destruirte, de borrarte. ¿Alguna vez has sentido esa resistencia interna que surge cada vez que intentas cambiar? Esa vocecita que susurra, no vale la pena intentarlo. Esa fuerza invisible que te empuja de vuelta al mismo punto, sin importar cuánto luches por salir. Esto no es debilidad. Es tu propia psique dividida, un campo de batalla constante entre Eros, la fuerza de vida, de creación, y Thanatos, el oscuro impulso de autodestrucción. De eso vamos a hablar aquí, sin rodeos. Quiero que entiendas de una vez por todas que vives atrapado en este ciclo, porque repites los mismos errores incluso sabiendo que te destruyes. Y más importante aún, ¿cómo puedes empezar a romper esas cadenas internas? Si tienes el coraje para ello, quédate conmigo. Ese será un viaje a las fuerzas más ocultas de tu mente. Y quizás, al final, ya no seas el mismo. La mente humana, un campo de fuerzas en conflicto. Freud fue uno de los primeros en entender que no somos seres cohesivos, racionales, perfectamente ajustados. Al contrario, nuestra psique es el escenario de una guerra silenciosa donde impulsos antagónicos compiten por la dirección de nuestras vidas. En el centro de esta batalla hay dos impulsos primordiales que moldean todo lo que somos. En la mitología griega, Eros es el dios del amor y la creación, más conocido como Cupido, un símbolo de impulso vital que busca preservar, unir y generar vida. Es la fuerza que nos lleva a crear, construir, conservar. Es lo que nos mueve hacia el placer, la conexión y el crecimiento. Cada vez que buscas aprender algo nuevo,
Te involucras en un proyecto, construyes relaciones significativas o cuidas tu cuerpo y mente. Es Eros quien está actuando. Eso es lo que impulsa el desarrollo de la civilización, el progreso humano, el arte, la ciencia y la perpetuación de la especie. Es la energía que nos empuja hacia adelante, hacia la vida. Pero, simbólicamente junto a Eros, inseparable e igualmente poderoso, reside Thanatos, el impulso de la muerte. En la mitología griega, Thanatos personifica la muerte, una fuerza oscura y oculta que busca lo contrario, la destrucción, la disolución, el regreso a lo inorgánico. Freud propuso en todo ser vivo hay un impulso inconsciente de anular las tensiones de la vida, de cesar el esfuerzo constante de existir, de regresar al estado original, la nada. Es un anhelo de reposo absoluto, de ausencia de lucha, de falta de dolor y deseo. En la vida cotidiana, Thanatos no se manifiesta de manera directa. No es un grito de «quiero morir», ¿no? Es mucho más sutil, más insidioso, se infiltra en los pequeños actos de autosabotaje, en los comportamientos destructivos que repite sin entender por qué, en los vicios que adormecen pero corroen, en las relaciones que te debilitan, en la procrastinación que socava tus oportunidades, en el placer fugaz que buscas, aunque sepas que después traerá sufrimiento. Y todo esto es reforzado por un cerebro que, engañado por estos estímulos inmediatos, libera dopamina, creando un círculo vicioso. Es el impulso de la muerte, disfrazado de placer. Este es el juego que ocurre dentro de ti cada día. No te engañes. Eros y Thanatos no se excluyen mutuamente. Coexisten, bailan juntos, se entrelazan en cada elección, en cada impulso. Lo que sientes como placer puede ser, en realidad, Thanatos en acción. Lo que evitas puede ser la fuerza de Eros tratando de emerger. Pero, ¿cómo identificar estas manifestaciones en tu vida diaria? ¿Cómo percibir cuando la autodestrucción se disfraza de placer? Es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Nos adentraremos en cómo Thanatos se camufla en el mundo moderno y cómo puede estar matándote lentamente sin que te des cuenta. Thanatos, en el mundo moderno, tus placeres son tus cadenas. En el mundo contemporáneo, Thanatos no parece vestido de tragedia o muerte explícita. Al contrario, se esconde detrás de las máscaras más atractivas y seductoras. No te llama al abismo diciendo, «Ven, destrúyete». No. Te susurra con voz dulce, «Solo un poco más, te lo mereces, no es para tanto». Y tú le crees. El día a día de la existencia moderna es el escenario perfecto para la manifestación disfrazada del impulso de muerte. Vivimos rodeados de estímulos que alimentan comportamientos compulsivos y autodestructivos, reforzados por el sistema de dopamina del cerebro. Redes sociales, pornografía, comida chatarra, alcohol, consumo desmedido, series infinitas, videojuegos, relaciones tóxicas. Todo esto puede ser, y a menudo lo es, el vehículo de Thanatos actuando a través de ti. ¿Cuántas veces te has dicho, hoy voy a cambiar, hoy no repetiré ese comportamiento? Pero al final del día, estás otra vez atrapado en el mismo ciclo, exhausto, vacío, culpable. Esto no es debilidad, no es falta de carácter tampoco. Es Thanatos, operando a través de patrones mentales y emocionales que ni siquiera notas. Estos son comportamientos repetitivos y destructivos que, incluso siendo consciente del daño que causan, insistes en mantener. ¿Por qué? Porque hay un deseo inconsciente de regresar a un estado cero, a la ausencia de dolor, tensión y esfuerzo. Vivir es mantener la tensión psíquica, es estar en movimiento, en constante construcción. Pero una parte de ti anhela lo contrario, el cese, la apatía, el adormecimiento, todo comportamiento que te anestesia temporalmente, que te hace escapar del dolor o la ansiedad de existir,
Es una pequeña victoria de Thanatos. Por eso, el placer inmediato es tan peligroso, porque el cerebro, al asociar la dopamina con estos comportamientos, refuerza el ciclo. Cada resbalón, cada repetición, fortalece la vía neuronal de la autodestrucción. Es un sistema perverso. Cuanto más cedes al comportamiento, más difícil se vuelve liberarse de él. Y así, sin darte cuenta, estás alimentando lo que lentamente te está matando. Pero la situación es aún más compleja. Thanatos no solo actúa en vicios obvios, también se manifiesta en formas más sutiles. Procrastinación crónica, miedo a exponerse, postergación constante de los propios sueños, mantener relaciones que te debilitan. Todo esto son expresiones de una psique saboteada por fuerzas inconscientes. Y aquí viene una pregunta crucial. ¿Cómo colabora el cerebro con todo esto? ¿Cómo es que la dopamina, aquel neurotransmisor que debería impulsarnos hacia la vida, termina convirtiéndose en cómplice de la autodestrucción? Esto es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Descubriremos el papel del circuito de recompensa y entenderemos cómo el placer puede convertirse en una trampa más mortal de tu propia mente. La trampa de la dopamina. ¿Cómo tu cerebro te sabotea? Ahora necesitas entender lo que quizás sea la trampa más engañosa de tu mente. El papel de la dopamina en el reforzamiento de tus comportamientos autodestructivos. Y aquí es necesario aclarar uno de los mayores malentendidos populares. La dopamina no es la sustancia del placer. No es responsable de que te sientas bien. Lo que la dopamina hace en realidad es mucho más complejo. Es un neurotransmisor y una hormona que cumple varias funciones importantes en el cuerpo, incluyendo la regulación del movimiento, el estado del ánimo, la motivación, la expectativa y el placer. En otras palabras, comanda el querer, no el gustar. Cada vez que te involucras en un comportamiento en que algún momento fue asociado con una recompensa, tu cerebro registra esa asociación. La dopamina actúa creando un circuito neuronal que dice, repite esto, hazlo otra vez. Ahora, no importa si el comportamiento es realmente beneficioso o si te está destruyendo. Si el cerebro ha aprendido que trajo alivio o placer momentáneo, el circuito se refuerza y te impulsa a buscar más y más de esa experiencia, casi de manera automática. Ahora, imagina este mecanismo, una poderosa herramienta de la evolución que debería impulsarte a buscar supervivencia, reproducción y conexiones sociales saludables, siendo secuestrado. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo moderno. Estímulos artificiales superpotentes bombardean tu cerebro de manera diaria, creando dopamina con comportamientos vacíos o destructivos. Redes sociales, comida rápida, alcohol, drogas, consumismo, series infinitas, notificaciones digitales. Todos estos estímulos están diseñados para activar tu circuito de dopamina y hacerte adicto. Abres tu teléfono solo por un minuto y antes de darte cuenta, ha pasado una hora. Comes un alimento ultraprocesado, sientes placer instantáneo y pronto te encuentras deseando más. Compras algo en línea, sientes esa breve emoción y poco después estás buscando algo más para comprar. Cada una de estas pequeñas repeticiones refuerza la vía neuronal. Cuanto más repites, más fuerte se vuelve el impulso. Ya no quieres ese comportamiento. Estás compelido a él. Tu cerebro ha aprendido que esto trae alivio, y aunque conscientemente sepas que te estás saboteando, tu cuerpo actúa por su cuenta. Ahora añade a esto lo que Freud reveló sobre la naturaleza del impulso de muerte. Thanatos no actúa directamente. No es un deseo claro de morir, sino una tendencia inconsciente a escapar de la tensión de existir, disolver el yo, a evitar el dolor y el esfuerzo de la vida. ¿Y qué son estos comportamientos compulsivos, adictivos y autodestructivos, sino pequeños pasos hacia la disolución? Cada vez que procrastinas, cada vez que caes en una adicción,
Cada vez que buscas alivio fugaz en un comportamiento que te debilita, es Thanatos actuando a través de ti, con la ayuda de la dopamina. Es tu propio cerebro volviéndose contra ti. No te equivoques, esta combinación es una trampa perfecta. Thanatos crea el deseo inconsciente de huir, de anularse. La dopamina recompensa estos comportamientos de escape, y cuanto más cedes, más fuerte se vuelve el ciclo. Por eso regresa el día a día tras las mismas complicaciones. Porque te saboteas incluso sabiendo que te hará daño. No es racional, no es un fallo moral, es un mecanismo profundo de la psique, reforzado por tu sistema neurobiológico. Y por más aterrador que parezca, hay una razón más profunda por la que no puedes simplemente parar. Porque en el centro de este ciclo hay fuerzas inconscientes mucho más antiguas y poderosas que tu voluntad consciente. Son estructuras de tu propio ego, tu superyo, los impulsos reprimidos que arrastras desde la infancia, que sabotean tus intentos de cambio, generan resistencias invisibles y te mantienen prisionero del ciclo. Y esto es lo que vamos a explorar ahora. La ilusión del control, porque tu voluntad no es suficiente. Freud fue implacable al afirmar: el yo no es el amo en su propia casa. La mayor parte de lo que piensas, sientes y haces no surge de tu conciencia, sino de fuerzas inconscientes. Y por eso, incluso después de entender el ciclo, incluso después de ver la trampa, no puedes parar. La psique humana, según Freud, está compuesta por 3 instancias. Primero tenemos al ello, la fuente primitiva de impulsos, deseos y pulsiones, incluyendo Eros y Thanatos. No conoce la lógica, moralidad o realidad. Simplemente quiere satisfacer sus impulsos. Luego está el yo, la parte de la mente que intenta mediar entre el ello y el mundo externo. Busca racionalizar adaptada a la realidad, pero su fuerza es limitada. Luego está el superyo. Representa la internalización de normas sociales, moralidad, expectativas parentales y culturales. Observa, juzga, castiga y a menudo con la severidad más cruel. Cuando intentas cambiar un comportamiento autodestructivo, no estás lidiando con un solo mal hábito. Estás enfrentando un conflicto profundo entre tus fuerzas internas. Por un lado, el ello y sus pulsiones, empujándote hacia el placer inmediato, hacia la disolución, hacia el escape. Por otro, el superyo, que condena, critica, genera culpa y vergüenza. Y el yo, frágil, tratando de balancear esa guerra, siendo aplastado por el peso de estos 2 impulsos y estas voces internas. El resultado: resistencia invisible. Incluso cuando decides conscientemente que quieres parar, que quieres cambiar, surge una fuerza subterránea que sabotea tus intentos. De repente, te encuentras procrastinando, distrayéndote, racionalizando los viejos comportamientos. Solo una vez más, me lo merezco hoy, no es tan grave. Estas justificaciones no surgen de la razón, surgen de las fuerzas inconscientes que temen al cambio. Porque cambiar requiere enfrentar el dolor que has estado evitando. Requiere renunciar a la anestesia, el falso confort. Y Thanatos odia eso. Prefiere mantenerte dormido, incluso si te cuesta tu salud, tu felicidad y la propia vida. Además, hay un factor aún más perverso: el sentimiento inconsciente de culpa. Freud mostró que a menudo las personas que se autosabotean no solo por impulso, sino por una necesidad inconsciente de castigo. Cuando el superyo es excesivamente duro, cuando la culpa reprimida se acumula, el individuo comienza a buscar inconscientemente comportamientos que lo llevan al fracaso y al sufrimiento. Es una forma de autocastigo, de expiar una culpa que ni siquiera entiende. Por eso repites los mismos errores. Por eso, incluso consciente de la destrucción, continúas. Tu inconsciente no requiere que cambies. Teme la incomodidad, teme el dolor reprimido, teme la disolución de la identidad construida alrededor de estos patrones. Y mientras no confrontes estas fuerzas ocultas,
seguirás siendo su prisionero. Pero hay un camino. Es posible empezar a romper este ciclo. Es posible integrar estas fuerzas, dar voz a lo reprimido, reconfigurar los patrones que actualmente te aprisionan. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Cómo puedes, a través de la conciencia y la confrontación, comenzar a desmantelar el autosabotaje y recuperar el control de tu vida. Rompiendo el ciclo del autosabotaje a la libertad. Romper este ciclo no es simple. No es cuestión de fuerza de voluntad. No se trata de pensar positivo o repetir frases motivacionales vacías. Lo que enfrentas aquí es una batalla profunda entre fuerzas que han estado actuando dentro de ti mucho antes de que fueras consciente de ellas. Es un conflicto estructural de tu psique, entre el deseo inconsciente de disolución y autodestrucción, y la fuerza de vida que aún late dentro de ti, queriendo vivir, crear y expandirse. El primer paso es lo que estamos haciendo ahora, tomar conciencia. Como dijo Freud, hacer consciente lo inconsciente es la base de la verdadera transformación. No puedes luchar contra un enemigo que no ves. Cuando entiendes que la procrastinación no es solo pereza, que las adicciones no son meramente falta de control, que los autosaboteos no son simplemente mala suerte, sino expresiones de Tánatos actuando a través de ti. Comienzas a reclamar algo de tu poder. Empiezas a ver el patrón y lo que se ve finalmente suele transformarse. Pero solo la conciencia no basta. Debes enfrentar la incomodidad que has estado evitando. Y aquí está el secreto que pocos tienen el coraje de confrontar. Tus comportamientos autodestructivos son, en parte, mecanismos de escape. Sirven para adormecer dolores, traumas, miedos que no quieres enfrentar directamente. Por eso cada intento de cambio profundo despierta resistencia. Porque cambiar significa confrontar esas sombras. Significa tocar lo reprimido, lo oculto, lo enterrado en lo profundo de tu inconsciente. Por eso el camino implica integración. No se trata de eliminar a Tánatos. No se trata de destruir la parte de ti que busca escape o alivio. Eso sería una violencia inútil. La psique no funciona de esa manera. Tánatos es parte de ti, pero puedes integrarlo. Puedes reconocer sus orígenes, entender sus impulsos, aprender a canalizar esa energía de manera más constructiva. ¿Cómo? A través del autoconocimiento profundo, de pequeños pero consistentes ajustes en tu rutina, de terapia, de análisis, de meditación introspectiva, de prácticas que te ayudan a sacar a la luz lo que se está ocultando. Es un proceso de excavación del alma, y al hacer esto, comienzas a recuperar agencia. Empiezas a notar cuando un comportamiento es un movimiento de Eros, de vida, y cuando es un disfraz de Tánatos. Comienzas a crear espacio entre el impulso y la acción. Empiezas a poder elegir. Además, es crucial reconfigurar el circuito de dopamina. El cerebro es plástico. Las vías que han sido reforzadas por años de compulsiones pueden, con esfuerzo y consistencia, debilitarse. Pero esto requiere reemplazar comportamientos destructivos con fuentes de placer y realización que sirvan a Eros, no a Tánatos. Construir nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevas formas de lidiar con la tensión y el sufrimiento de la vida. No a través del escape, sino de la confrontación valiente de la realidad. Y es aquí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de huir, cuando aceptas enfrentar tu propio dolor, tu propia sombra, ese dolor que viene con el esfuerzo de cambiar, cuando te comprometes a vivir verdaderamente y no solo existir anestesiado. No será fácil, tampoco será cómodo, pero es el único camino para romper el ciclo y liberarte. La elección final, seguir dormido o despertar. Ahora que lo sabes, lo que te frena no es simplemente un mal hábito, no es falta de fuerza de voluntad, no es pereza o desorganización. Es un conflicto profundo entre fuerzas que han existido dentro de ti desde siempre. Es la danza constante entre Eros y Tánatos, entre el impulso de la vida y el impulso de la muerte. Es un sistema de recompensa dopaminérgico que ha sido secuestrado.
reforzando comportamientos que te adormecen, que te destruyen. Es el inconsciente actuando como saboteador invisible, repitiendo patrones que a menudo heredaste, que fueron programados en tu psique sin siquiera que lo supieras. Y ahora tienes una lección. Puedes fingir que no escuchaste. Puedes cerrar esta ventana, seguir con tu día y sumergirte una vez más en los mismos ciclos de autosabotaje. O puedes empezar a hacer cosas distintas. Puedes gradualmente sacar a la luz las sombras que has estado cargando. Puedes dejar de huir del dolor y la incomodidad. Puedes comenzar a construir una nueva relación contigo mismo. No será fácil, tampoco será rápido, pero es posible. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti, la parte que todavía quiere vivir, crecer, crear, te está llamando. No ignores esa voz. Usa este conocimiento. Cuestiona tus comportamientos diarios. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo ahora sirve simbólicamente a Eros o a Thanatos? ¿Esto me construye o me destruye? ¿Estoy buscando placer momentáneo o estoy nutriendo algo que realmente me va a beneficiar? Y más importante, comparte tu viaje. Quiero escucharte. ¿Cuál fue la mayor revelación que tuviste al ver este contenido? ¿En qué parte te viste reflejado? Deja tu comentario abajo. Creemos un espacio de intercambio, porque el autoconocimiento no es un camino que se camina solo. Compartir tus percepciones puede ayudar a otros que están pasando por esta misma lucha. Y si este contenido hizo sentido para ti, si despertó algo que estaba dormido, no te detengas aquí. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y lo más importante, sigue viendo. No querrás perderte el próximo vídeo, porque en este viaje de autoconocimiento, cada pieza de aquel rompecabezas cuenta. Un saludo y hasta pronto.